nada puede prepararte para lo que está a punto de suceder. A medida que profundizamos en las historias más impactantes de adolescentes que cruzaron líneas irreparables, descubrirás cómo sus decisiones marcaron el destino de todos a su alrededor. Desde trágicas revelaciones hasta consecuencias inimaginables, te llevaremos a un viaje por los casos más inquietantes que desafían la lógica y la comprensión. Cada escena que exploraremos hoy te hará cuestionar cómo estos jóvenes llegaron a estos puntos sin retorno. Número 1. Ethan Crumbley, el día que cambió Oxford High. El 30 de noviembre de 2021 fue un día que comenzó como cualquier otro en Oxford High School, una escuela secundaria en Michigan, pero terminó siendo uno de los más trágicos en la historia reciente de Estados Unidos. La sombra de la violencia que se desató ese día provino de una fuente inesperada: Ethan Crumbley, un joven de 15 años que había estado asistiendo a clases como cualquier otro estudiante. Pero detrás de su apariencia tranquila, Ethan llevaba semanas planeando un ataque que conmocionaría a toda la comunidad. Desde días antes, Crumbley había estado preparando su asalto. En su diario personal y en videos grabados en su teléfono móvil, expresaba claramente sus intenciones de disparar a sus compañeros de clase. La frialdad con la que hablaba en esos videos, describiendo el placer que esperaba obtener de su acto, mostró una desconexión escalofriante de la realidad y de las emociones humanas. No era simplemente un acto impulsivo, sino un evento que había sido cuidadosamente diseñado en la mente del joven. El arma que utilizó, una pistola semiautomática que había sido adquirida por su padre días antes, fue introducida en la escuela oculta en la mochila de Crumbley. Lo que siguió fueron minutos de horror. En un breve lapso de tiempo, mientras los estudiantes cambiaban de clase, Ethan salió del baño y comenzó a disparar. Madison Baldwin, de 17 años, Tate Meyer, de 16, y Hannah San Juliana, de 14, fueron alcanzados por los disparos. Aunque los simulacros de tirador activo que la escuela había implementado años antes ayudaron a salvar algunas vidas, el caos y la confusión hicieron que el ataque fuera aún más devastador. Lo que hace que este caso sea particularmente impactante es la valentía de algunas de las víctimas. Tate Meyer, por ejemplo, intentó desarmar a Crumbley en medio del tiroteo. Este acto de heroísmo fue reconocido ampliamente, y Tate fue recordado como un joven valiente que no dudó en poner su vida en riesgo para intentar salvar a otros. Desafortunadamente, Tate murió en el camino al hospital. Sus heridas eran demasiado graves. Justin Schilling, de 17 años, también sucumbió a sus heridas más tarde, completando el número de víctimas fatales. Crumbley fue arrestado en el lugar, pero lo que más sorprendió a las autoridades fue la cantidad de pruebas que encontraron en su teléfono y en su casa. Los videos que había grabado la noche anterior, en los que hablaba de su plan con una serenidad perturbadora, y los textos que había intercambiado con amigos revelaban a un joven profundamente desconectado de la realidad. Además, en su diario había escrito con detalles sobre cómo llevaría a cabo el ataque, como si fuera un proyecto escolar más. El juicio de Crumbley fue seguido de cerca por medios de todo el país. Fue acusado de asesinato y terrorismo, entre otros cargos, y se le juzgó como adulto debido a la gravedad de sus crímenes. Durante las audiencias, la defensa intentó argumentar que Crumbley sufría de problemas de salud mental que lo habían llevado a cometer el ataque, pero esto no fue suficiente para cambiar la opinión del jurado. En diciembre de 2023, Ethan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que no tendría una segunda oportunidad en la sociedad. Un año después de ser encarcelado, Crumbley ya había estado involucrado en varias peleas dentro de la prisión, lo que demuestra que su comportamiento violento no había cambiado. Las consecuencias de su acto siguen resonando en Oxford High School y en la comunidad local, donde las familias de las víctimas luchan por reconstruir sus vidas después de la tragedia. El tiroteo de Oxford High fue otro recordatorio doloroso de la creciente crisis de violencia en las escuelas de Estados Unidos y de la necesidad de abordar las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Número 2. Philip Chisholm, el oscuro caso de Danvers. El 23 de octubre de 2013,
la pequeña ciudad de Danvers, en Massachusetts, se vio sacudida por un crimen tan brutal que dejó a toda la comunidad preguntándose cómo algo así podía suceder. Philip Chisholm, un joven estudiante de 14 años que hasta ese momento había sido visto como tranquilo y algo reservado, cambió el destino de muchas vidas cuando asesinó a su profesora de matemáticas, Colleen Ritzer, dentro de las instalaciones de la escuela secundaria. Todo comenzó cuando Colleen, que tenía apenas 24 años y una gran pasión por la enseñanza, le pidió a Philip que se quedara después de clase para ayudarlo con algunas tareas de matemáticas. Nadie pudo prever que esa simple solicitud desencadenaría uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente. Colleen y Philip caminaron juntos hacia el baño de profesores, un lugar donde la joven maestra no imaginaba lo que estaba por suceder. Las cámaras de seguridad de la escuela capturaron los inquietantes momentos previos al crimen. En el video se ve a Philip entrando al baño detrás de Colleen, llevando consigo un cúter que había traído de casa. Lo que ocurrió después es difícil de comprender. Philip atacó a Colleen de manera salvaje, dejándola sin vida en el lugar. Luego, como si hubiera planeado todo con antelación, utilizó un contenedor de reciclaje para mover el cuerpo de la profesora hacia una zona boscosa cerca de la escuela, donde intentó ocultar su crimen. Lo que sorprendió a muchos fue la meticulosidad con la que Philip actuó. Tras cometer el crimen, se cambió de ropa para evitar ser descubierto y utilizó la tarjeta de crédito de Colleen para comprar una entrada de cine, mostrando una indiferencia escalofriante ante lo que acababa de hacer. Cuando fue arrestado, Philip no mostró remordimiento alguno, y su comportamiento durante las primeras etapas del juicio dejó claro que era plenamente consciente de sus acciones. El juicio de Chisholm fue uno de los más mediáticos del estado de Massachusetts. A pesar de su corta edad, fue juzgado como adulto debido a la gravedad del crimen. Durante el proceso, se revelaron más detalles sobre la vida de Philip, incluyendo un historial de problemas de salud mental y comportamientos inquietantes que sus profesores y compañeros de clase habían notado en los meses previos. Sin embargo, nada de esto había sido lo suficientemente alarmante como para prever lo que sucedería. En 2016, Philip fue sentenciado a cumplir al menos 40 años en prisión antes de poder optar a libertad condicional. Pero incluso después de su condena, Philip continuó mostrando signos de comportamiento violento. En junio de 2014, mientras estaba bajo custodia, atacó a una trabajadora del centro de detención juvenil, repitiendo el mismo patrón que había seguido con Colleen. Este segundo ataque reforzó la idea de que Philip representaba un peligro continuo para la sociedad. El asesinato de Colleen Ritzer dejó una cicatriz profunda en la comunidad de Danvers. Su familia y amigos la recuerdan como una joven apasionada por la enseñanza, con una vida llena de promesas que fue truncada de manera inesperada. Hoy en día, la escuela donde ocurrió el crimen ha implementado nuevas medidas de seguridad, pero el recuerdo de lo que sucedió sigue vivo en la memoria de quienes conocieron a Colleen. Número 3. Los hermanos Beber y la devastadora masacre de Broken Arrow. El 22 de julio de 2015, una tragedia indescriptible sacudió la tranquila ciudad de Broken Arrow, Oklahoma, cuando dos hermanos, Robert Beber, de 18 años, y Michael Beber, de 16, perpetraron un ataque brutal que acabaría con la vida de casi toda su familia. Este crimen se convertiría en uno de los actos de violencia familiar más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. Con una frialdad escalofriante, los hermanos orquestaron un plan meticuloso para asesinar a sus padres y hermanos en lo que se conoció como la masacre de la familia Beber. Los hermanos Beber crecieron en un hogar aparentemente común, en una familia numerosa con 7 miembros. Desde el exterior, la familia parecía llevar una vida normal, aunque luego se descubriría que había tensiones y problemas internos que alimentaron las oscuras fantasías de Robert y Michael. Los dos jóvenes comenzaron a desarrollar una obsesión enfermiza por la violencia y el caos. Inspirados por actos de violencia masiva y con el deseo de dejar su huella en la historia como algunos de los criminales más notorios, planearon el ataque durante meses. En la fatídica noche del 22 de julio, el plan de los hermanos se puso en marcha. Michael, el menor de los dos, atrajo a su hermana mayor,
Crystal, a una habitación de la casa bajo el pretexto de mostrarle algo en la computadora. Sin que Crystal lo supiera, Robert estaba esperando en las sombras con un cuchillo en mano. Cuando ella se distrajo, Robert la emboscó y la atacó brutalmente. Los gritos de Crystal alertaron a su madre, April Beber, quien corrió al rescate de su hija. Pero April también fue atacada por Robert, que ya estaba consumido por la violencia. Los hermanos Beber, en medio del caos, se trasladaron rápidamente de una habitación a otra, atacando a su padre, David Beber, y a sus hermanos menores, Christopher, de 7 años, y Victoria, de 5 años. Los detalles de los ataques son perturbadores. Cada miembro de la familia fue apuñalado repetidamente. Los hermanos parecían estar en una especie de trance mientras ejecutaban su plan, moviéndose de manera calculada y metódica por la casa. Lo más aterrador de este crimen es que no fue un estallido de violencia, sino un acto premeditado y planificado al detalle. En medio de esta carnicería, uno de los miembros de la familia, Daniel Beber, de 12 años, logró hacer una llamada al número de emergencias 911, informando a las autoridades de lo que estaba ocurriendo en su casa. Aunque herido, Daniel pudo proporcionar información crucial antes de ser atacado por sus propios hermanos. La llamada de Daniel fue la razón por la que la policía pudo responder rápidamente, evitando que los hermanos completaran su plan y huyeran. Lamentablemente, Daniel también sucumbió a sus heridas antes de que llegara la ayuda. La intervención de la policía fue rápida. Al llegar a la casa de los Beber, encontraron una escena de horror indescriptible. Sin embargo, en medio del caos, hubo 2 sobrevivientes. Crystal, la primera en ser atacada, sobrevivió al hacerse la muerta después de recibir múltiples heridas. Su astucia le salvó la vida, ya que los hermanos, creyendo que estaba muerta, se centraron en otras partes de la casa. La otra superviviente fue la hermana menor, una niña de 2 años, que fue pasada por alto durante la matanza. Aunque los hermanos habían planeado acabar con toda la familia, el tiempo se les agotó debido a la llegada de la policía. Después de los crímenes, los hermanos intentaron escapar hacia una zona boscosa cercana, pero fueron capturados rápidamente por las autoridades sin oponer resistencia. Una vez detenidos, comenzaron a confesar los detalles de su plan macabro. Según Robert, su objetivo final no era solo asesinar a su familia, sino continuar con una serie de asesinatos en masa por todo el país. Habían acumulado armas, municiones y equipamiento con la esperanza de convertirse en los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. En sus declaraciones, Robert dejó claro que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho, afirmando que siempre había querido experimentar lo que era matar. El juicio que siguió fue uno de los más perturbadores en la historia de Oklahoma. Los detalles que surgieron durante las audiencias revelaron a 2 jóvenes profundamente perturbados, con una fascinación casi obsesiva por los actos de violencia masiva y los asesinos en serie. Robert, como el principal instigador del plan, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Michael, debido a su edad en el momento de los crímenes, fue sentenciado a varias cadenas perpetuas, pero con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir varias décadas en prisión. Número 4. Antonio Barbo y Nathan Pape, la traición que estremeció a Wisconsin. El 17 de septiembre de 2012, la pequeña comunidad de Sheboygan Falls, Wisconsin, fue sacudida por un crimen que sería recordado durante años. 2 adolescentes de 13 años, Antonio Barbo y Nathan Pape, llevaron a cabo un acto de violencia que nadie podía imaginar, sobre todo porque la víctima no era un extraño, sino la bisabuela de Antonio, Barbara Olsen, de 78 años. Lo que motivó este trágico evento fue una combinación de inmadurez, codicia y una asombrosa falta de comprensión de las consecuencias de sus actos. Todo comenzó cuando Antonio y Nathan creyeron que Bárbara guardaba una considerable suma de dinero en su casa. Influenciados por una fantasía de riqueza rápida y fácil, planearon robar a la anciana, pensando que podrían escapar con el botín sin ser atrapados. Sin embargo, lo que comenzó como un plan para un simple robo rápidamente se convirtió en una tragedia cuando decidieron que la única manera de llevar a cabo el robo era deshacerse de la única testigo,
Barbara Olsen. Ese día los dos chicos se armaron con un martillo y un hacha y entraron en la casa de Bárbara, quienes, confiando en su bisnieto, no sospecharon nada cuando Antonio apareció en la puerta. Una vez dentro, desataron un ataque brutal contra ella. Las heridas que sufrió la anciana fueron devastadoras, con más de 27 golpes en la cabeza y el cuerpo. La escena del crimen fue tan violenta que los investigadores más experimentados quedaron conmocionados por el nivel de brutalidad desplegado por dos niños tan jóvenes. Después del ataque, los dos chicos intentaron arrastrar el cuerpo de Bárbara hacia el garaje, con la intención de esconderlo en el coche y deshacerse de él. Sin embargo, al darse cuenta de que no podían mover el cuerpo fácilmente, lo abandonaron y huyeron de la escena. Lo más perturbador de este crimen es que los chicos, a pesar de su acto violento, solo lograron robar $155 y algunas joyas, muy lejos de la gran suma de dinero que habían imaginado. El asesinato había sido completamente innecesario y solo había exacerbado las consecuencias de su mal plan. Para encubrir su crimen, Antonio y Nathan llevaron el coche de Bárbara a una bolera cercana y lo dejaron allí, con la esperanza de que alguien lo robara y que la culpa recayera en otra persona. Sin embargo, su intento de ocultar su participación en el crimen fue en vano. 2 días después, Judy, la hija de Bárbara, descubrió el cuerpo de su madre en el garaje. Al principio, pensó que su madre había sufrido un accidente, pero pronto quedó claro que había sido víctima de un crimen. Las investigaciones comenzaron de inmediato y no pasó mucho tiempo antes de que la policía local detuviera a los dos adolescentes. En las horas siguientes al descubrimiento del cuerpo, la policía encontró pruebas contundentes que conectaban a Antonio y Nathan con el crimen, incluidas prendas ensangrentadas y joyas robadas que habían intentado deshacerse. La noticia del arresto de 2 niños conmocionó a la comunidad, que nunca había enfrentado un crimen de esta magnitud. El juicio de Antonio Barbo y Nathan Pape fue ampliamente cubierto por los medios locales, y las audiencias revelaron detalles aún más inquietantes sobre la mentalidad de los 2 chicos. Durante su declaración, Antonio expresó su arrepentimiento, llorando mientras leía una carta de disculpa. Sin embargo, el impacto de su crimen era demasiado grande para que cualquier disculpa pudiera mitigar las consecuencias. En agosto de 2013, Antonio fue condenado a cadena perpetua, aunque con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 36 años en prisión. Nathan, su cómplice, recibió una sentencia similar, aunque no podrá optar a la libertad condicional hasta el 2043. La comunidad de Sheboygan Falls quedó marcada por este crimen. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, los residentes se esforzaron por entender cómo 2 adolescentes de solo 13 años podían ser capaces de una violencia tan extrema. El caso puso de relieve las preocupaciones sobre la exposición de los jóvenes a contenidos violentos y la falta de supervisión adecuada en algunos casos. En este caso, no hubo una larga historia de abuso ni señales claras de que algo así pudiera suceder, lo que dejó a los vecinos y amigos de la familia desconcertados. Número 5. James Fairweather, el adolescente atrapado por voces internas. El caso de James Fairweather es uno de los más desconcertantes en la historia reciente de Inglaterra. Con apenas 15 años, este joven oriundo de Essex cometió 2 asesinatos tan brutales como inexplicables, impulsado, según sus propias palabras, por las voces que escuchaba en su cabeza. Lo que comenzó como una obsesión con documentales y libros sobre asesinos en serie, terminó por convertirse en una pesadilla hecha realidad cuando James decidió llevar a cabo sus propios crímenes. El primer ataque tuvo lugar el 29 de marzo de 2014. La víctima fue James Hadfield, un hombre de 33 años que se encontraba descansando en un parque después de haber bebido un poco. Fairweather, quien había estado merodeando la zona, se acercó sigilosamente a su víctima y la atacó con un cuchillo, infligiendo más de 100 heridas en su cuerpo. Lo más impactante de este ataque no fue solo la violencia extrema, sino el hecho de que Hadfield intentó defenderse, pero fue superado por la ferocidad del joven atacante. Los investigadores describieron la escena del crimen como una de las más perturbadoras que habían visto en toda su carrera. A pesar de la brutalidad del crimen,
Fairweather logró escapar del lugar sin ser detectado. El asesinato de Hatfield conmocionó a la comunidad local, pero en ese momento nadie sospechaba que el responsable era un adolescente que aún vivía con sus padres y asistía a la escuela. Sin embargo, este primer crimen no sería el último. Solo unos meses después, el 17 de junio de 2014, James volvió a atacar. Esta vez, la víctima fue Nahid Al-Maneya, una estudiante saudí de 31 años que paseaba cerca de un parque en la ciudad de Colchester. Al igual que en su primer crimen, Fairweather se acercó sigilosamente y la atacó con un cuchillo, causándole múltiples heridas. El nivel de violencia que mostró en este ataque fue igual de impactante, y una vez más, el joven escapó sin ser detectado. Durante más de un año, Fairweather evitó la captura, mientras la policía de Essex luchaba por conectar ambos crímenes. La comunidad estaba aterrorizada, ya que parecía que un asesino en serie estaba acechando las calles de la tranquila ciudad. Sin embargo, la suerte de James cambió en mayo de 2015, cuando un vigilante lo vio merodeando de manera sospechosa en la misma área donde había ocurrido uno de los crímenes. La policía fue alertada y al llegar al lugar encontraron a Fairweather armado con un cuchillo y guantes de goma. Fue arrestado en el acto. Lo que siguió fue un juicio que reveló detalles escalofriantes sobre la mente del joven asesino. Durante su declaración, James explicó que había escuchado voces que le ordenaban matar y que sentía una extraña satisfacción al cometer los crímenes. También confesó que había estado obsesionado con asesinos en serie, como Ted Bundy y Peter Sutcliffe, el infame destripador de Yorkshire. Fairweather explicó que había investigado minuciosamente sus vidas y crímenes, lo que le había servido de inspiración para llevar a cabo sus propios actos violentos. El juicio de James fue seguido de cerca por los medios de comunicación británicos, y la nación entera quedó perpleja ante la frialdad con la que un adolescente podía hablar de sus crímenes. Durante las audiencias, los psiquiatras confirmaron que James sufría de un trastorno de salud mental, pero esto no fue suficiente para que el jurado lo considerara inimputable. En abril de 2016, Fairweather fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 27 años antes de poder optar a la libertad condicional. Este caso sacudió a la nación y dejó una huella indeleble en la comunidad de Essex. Los familiares de las víctimas, aún tratando de procesar lo ocurrido, se enfrentan al hecho de que el asesino de sus seres queridos era un adolescente que, en lugar de estar en un aula escolar, había estado planeando estos actos de violencia. La historia de James Fairweather es un recordatorio sombrío de cómo las obsesiones y los problemas no tratados pueden llevar a tragedias inimaginables. Número 6. Morgan Geyser y Anissa Weier, el macabro caso de Slender Man. El 31 de mayo de 2014, la ciudad de Waukesha, en Wisconsin, fue testigo de uno de los crímenes más perturbadores de su historia reciente, cuando dos niñas de 12 años, Morgan Geyser y Anissa Weier, atacaron a su amiga Peyton Leutner en un acto de violencia inexplicable. Lo que motivó este ataque fue la creencia compartida de que estaban cumpliendo con una misión ordenada por una figura ficticia, Slender Man, un personaje de terror nacido en los rincones oscuros de Internet. El plan de las dos niñas se gestó semanas antes del ataque. Morgan, quien sufría de esquizofrenia de inicio temprano, creía firmemente que Slender Man era real y que si no realizaban el sacrificio, él vendría a buscar a sus familias. Anissa, aunque menos convencida, fue arrastrada por la influencia de su amiga y aceptó participar en el plan. La víctima elegida fue su amiga cercana, Peyton, quien confiaba plenamente en ellas. Durante una fiesta de pijamas, las tres niñas se divertían y jugaban sin que Peyton sospechara de lo que estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, las llevaron a un parque cercano con la excusa de jugar a las escondidas. Fue en ese momento cuando Anissa y Morgan inmovilizaron a Peyton y la atacaron con un cuchillo de cocina de 5 pulgadas. Morgan, la más convencida de las dos, fue quien realizó la mayor parte del ataque, apuñalando a Peyton 19 veces en el torso, los brazos y las piernas. Las heridas fueron graves, con 2 de las puñaladas dañando órganos vitales como el hígado y el corazón. Después del ataque,
Las niñas dejaron a Peyton en el suelo y le dijeron que se quedara quieta mientras iban a buscar ayuda, una mentira destinada a desviar la atención de su crimen. Milagrosamente, Peyton logró arrastrarse hasta una carretera cercana, donde fue encontrada por un ciclista que inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. Fue trasladada al hospital, donde los médicos lograron salvar su vida tras una operación de 6 horas. Mientras tanto, Morgan y Anissa huyeron del lugar y comenzaron a caminar por la autopista interestatal 94 con la intención de llegar al Bosque Nacional Nicolet, donde creían que podrían encontrar el refugio de Slender Man. Las autoridades las capturaron a unos kilómetros de distancia del lugar del ataque y en sus mochilas encontraron el cuchillo utilizado en el crimen. Durante los interrogatorios, ambas niñas confesaron haber planeado el ataque durante semanas y explicaron sus motivaciones, revelando el profundo impacto que la historia de Slender Man había tenido en sus mentes. Morgan explicó que Slender Man les había ordenado cometer el asesinato para poder unirse a él y proteger a sus familias. El juicio fue uno de los más comentados en la historia reciente de Wisconsin. Morgan fue diagnosticada con esquizofrenia de inicio temprano, lo que la llevó a recibir un veredicto de no culpabilidad por razón de enfermedad mental. Fue enviada a un hospital psiquiátrico donde permanece bajo tratamiento con una sentencia de entre 40 años y cadena perpetua, dependiendo de su progreso. Anissa también fue declarada no culpable por enfermedad mental, aunque su sentencia fue más leve: 25 años de supervisión psiquiátrica y libertad supervisada. El caso de Slender Man dejó una huella profunda en la comunidad de Waukesha y en todo Estados Unidos, generando un debate sobre la influencia de los contenidos de Internet en las mentes jóvenes y vulnerables. Peyton, a pesar de las heridas físicas y emocionales, ha logrado recuperarse y continúa con su vida, aunque el recuerdo de ese fatídico día sigue siendo una sombra en su pasado. En 2021, Anissa Weier fue liberada bajo estrictas condiciones, mientras que Morgan Geyser permanece en tratamiento y su futuro es incierto. Número 7. Nehemiah Griego, el adolescente que destruyó a su propia familia. El 19 de enero de 2013, la comunidad de Albuquerque, Nuevo México, fue sacudida por un crimen que parecía sacado de una pesadilla. Nehemiah Griego, un joven de 15 años, se levantó esa mañana con un plan macabro en mente: acabar con la vida de toda su familia. Armado con un rifle calibre 22 y un rifle tipo AR-15 que había tomado del armario de armas de su padre, Nehemiah comenzó su brutal ataque sin que nadie lo sospechara. Su primera víctima fue su madre, Sarah Griego, a quien disparó mientras dormía. Después de escuchar el disparo, su hermano pequeño fue a la habitación, solo para ser atacado por Nehemiah de la misma manera. Sin detenerse, Nehemiah entró en el cuarto de sus 2 hermanas menores, quienes lloraban desconsoladamente por el ruido. Sin mostrar ninguna compasión, disparó a ambas, terminando con sus vidas. Finalmente, esperó a que su padre regresara de trabajar y cuando lo hizo, lo atacó con el rifle AR-15. El motivo detrás de este acto de violencia fue aún más desconcertante. Nehemiah confesó más tarde que había estado luchando con pensamientos oscuros durante algún tiempo y que había fantaseado con la idea de unirse a una banda o cometer actos de violencia para llamar la atención. Después del ataque, Nehemiah envió una foto del cuerpo de su madre a su novia, una niña de 12 años, y luego se dirigió a su iglesia local, donde confesó lo que había hecho a un pastor. Fue este último quien alertó a las autoridades y al regresar a la casa de los Griego, encontraron la escena devastadora. Durante su juicio, Nehemiah mostró signos de arrepentimiento, pero también quedó claro que había estado lidiando con una salud mental gravemente afectada. Se reveló que había tenido pensamientos suicidas y homicidas durante meses y que sentía un profundo resentimiento hacia su familia. Sin embargo, las autoridades también descubrieron que Nehemiah había planeado extender su ataque más allá de su familia, con la intención de realizar un tiroteo masivo antes de ser abatido por la policía. En octubre de 2015,
Nehemías se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y 3 cargos de abuso infantil que resultaron en muerte. Fue condenado a cumplir 3 cadenas perpetuas simultáneas sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de su condena, el caso de Griego no terminó allí. En 2018, mientras cumplía su condena, fue acusado de agredir sexualmente a otro recluso con retraso del desarrollo, un crimen que agravó aún más su historial de violencia. El crimen de Nehemías Griego dejó una marca indeleble en Albuquerque. La comunidad, profundamente religiosa, quedó consternada al saber que un joven que había crecido en un ambiente familiar aparentemente estable y devoto había cometido un acto tan atroz. Los debates sobre la influencia de la violencia en los medios y la falta de atención a los problemas de salud mental en los adolescentes surgieron en todo el estado, mientras las autoridades buscaban maneras de prevenir que tragedias similares ocurrieran en el futuro. A pesar de su juventud, Nehemías Griego se convirtió en un símbolo de cómo la violencia puede surgir en los lugares más inesperados, y su historia sigue siendo una advertencia sobre la necesidad de prestar atención a las señales de advertencia en los jóvenes. Su caso resuena en la memoria de quienes conocieron a la familia Griego, una familia que, hasta ese fatídico día, parecía ser como cualquier otra. Las decisiones que tomamos en la juventud pueden alterar el curso de muchas vidas, incluyendo las nuestras.